Hoy les vamos a hablar sobre generadores trifásicos. Y quien les habla es Rafael Toala Serrano. Como agenda tenemos ¿qué es un generador trifásico? Los modos más comunes de conexiones de las fuentes trifásicas. Generadores trifásicos con cargas trifásicas. Sistema estrella-estrella, sistema estrella-delta, sistema delta-estrella y sistema delta-delta. Y por último tenemos un ejercicio como el sistema trifásico. ¿Qué son generadores trifásicos? Un generador trifásico está formado por tres fuentes de alimentación de corriente alterna que tienen la misma amplitud y frecuencia, pero distintas fases, como se puede apreciar en el siguiente diagrama fasorial. Puede ser que la secuencia directa sea en sentido agujas del reloj o inversa. Se suele tomar UA como el origen de la fase del ángulo de 0 grados, estando el resto de tensiones desfasadas 120 grados. Como se puede observar, la suma de tensiones es nula. Un generador trifásico simple se compone de tres espiras conductoras separadas por 120 grados. Las tres ventajas de los sistemas trifásicos sobre los monofásicos son una sección transversal de cobre más pequeña para la misma potencia suministrada a la carga, una potencia constante suministrada a la carga y un campo magnético rotatorio constante. Los modos más comunes de conexiones de las fuentes trifásicas son en estrella y en triángulo o delta. Las conexiones en estrella se realizan mediante la unión de fuentes a un punto en común, el cual lo denominan el punto neutro, mientras que las conexiones en triángulo o delta se realizan uniendo sucesivamente sus terminales y las fuentes entre sí. Bueno, aquí tenemos un sistema estrella-estrella, el cual es una fuente conectada que alimenta a una carga conectada en estrella. La carga puede ser una carga balanceada, tal como un motor trifásico ZA, ZB o ZC, o tres cargas monofásicas independientes, donde por ejemplo ZA es un circuito de iluminación, ZB un calentador y ZC un compresor de aire acondicionado. Una característica muy importante de las fuentes conectadas en estrella es que están disponibles dos valores diferentes de voltaje trifásico: el voltaje de fase y el voltaje de línea. En el sistema estrella-delta, esta es una fuente conectada en estrella que alimenta una carga conectada en delta. Una importante característica de esta configuración es que cada fase de la carga tiene el voltaje de línea completo a través de ella. Las corrientes de línea son iguales a las corrientes de fase correspondientes y cada una de estas líneas divide a dos corrientes de carga, como se indica en la imagen. Un sistema delta estrella, una fuente conectada en delta alimenta una carga balanceada conectada en estrella. Al examinar la figura se puede advertir que los voltajes de línea son iguales y los voltajes de fase correspondientes a las fuentes. Además, cada voltaje de fase es igual a la diferencia de los voltajes de carga correspondientes, como se puede observar a partir de las polaridades. Cada corriente de carga es igual a la corriente de línea correspondiente. La suma de estas corrientes de carga es cero, porque la carga es balanceada. Y así no se requiere un retorno neutro. El sistema delta-delta o triángulo-triángulo se muestra una fuente conectada en delta que alimenta una carga conectada en delta. Se observa que el voltaje de carga, el voltaje de línea, el voltaje de fase de fuente son iguales para una fase dada. Desde luego, cuando la carga está balanceada, todos los voltajes son iguales. Bueno, aquí tenemos el ejercicio, el cual nos da un sistema trifásico estrella-delta, el cual nos da aquí el sistema. Nos pide hallar las corrientes de línea. Las corrientes de línea vendrían a ser la corriente de línea IA, la corriente de línea IB y la corriente de línea IC. Como dato, me da los voltajes de fase de la fuente, que es una fuente de estrella, y tenemos un voltaje de fuente AN y un voltaje de fuente AN, BN y CN.
nos damos cuenta que está balanceado porque tienen la misma magnitud y está desfasado uno respecto del otro en 120 grados. Como vemos que se está restando 120 grados a cada fase, nos damos cuenta que la secuencia de fase es positiva. Vendría a ser en sentido horario. La secuencia de fase ABC. ¿Qué otros datos nos dan? Nos dice también que la impedancia vale 2 ohmios. En este sistema sí tenemos la impedancia, el cual va a tener una caída de tensión. También nos dice que la impedancia de carga es una carga en delta, balanceada, y las impedancias son iguales, como podemos ver ahí en el gráfico. Para encontrar la corriente IA, tendríamos que encontrar primero la corriente AB, que vendría a ser, la corriente IA y la corriente AB, que es la corriente de fase del triángulo. Comenzamos convirtiendo el triángulo a una carga estrella. Se va a generar un punto neutro, entonces imaginariamente trazamos una línea para unir los dos puntos neutros para obtener una conexión estrella-estrella balanceada. ¿Y qué pasa cuando tenemos una conexión estrella? Nuestro sistema trifásico va a ser equivalente a 3 sistemas monofásicos. Entonces voy a agarrar la fase y voy a trabajar como si fuera un sistema monofásico, y así voy a encontrar la corriente de línea. Agarramos la fase AN y entre ellas está el voltaje de fase de la fuente, que vendrá a ser Luego está la impedancia de 2 ohmios. Y luego nos pide también la impedancia de fase de la carga. Para obtener la impedancia de la carga aplicamos lo siguiente. La impedancia estrella va a ser igual a la impedancia del triángulo entre 3. Entonces la impedancia estrella va a ser igual a 9 menos J6 sobre 3. Resolviendo eso, obtenemos como resultado 3 menos J2 ohmios. Bueno, tenemos la corriente de línea IA y la corriente de línea IAN, que sería la corriente de fase en la estrella. Entonces puedo decir lo siguiente. La corriente de línea IA va a ser igual a la corriente de fase de la estrella. Calculando esa corriente de fase de estrella, yo puedo calcular la corriente de línea. Sabemos que la impedancia es igual al voltaje sobre la corriente, pero yo quiero hallar corriente. Entonces, la corriente sería igual al voltaje entre impedancia. Entonces, puedo decir que la corriente de línea IA es igual a la corriente de fase en la carga AN. Es igual al voltaje de fase entre la impedancia equivalente. Reemplazamos valores y esta corriente IA nos va a dar como resultado 20,43 ángulo de 21,80 grados amperios RMS. A partir de esta corriente que hemos hallado podemos encontrar las otras corrientes. Como es un sistema trifásico balanceado, tiene que tener la misma magnitud y el ángulo debe desfasarse 120 grados respecto del otro. Entonces debo restar 120 grados. Y la corriente IB nos quedaría de esta manera: 20,43 ángulo de menos 98,20 grados amperios RMS. A este ángulo le restamos los 120 grados, obtendríamos la corriente IC, que nos quedaría como 20,43 ángulo de menos 218,20 grados amperios RMS. Bueno, ahí ya tendríamos las 3 corrientes que nos pedía el ejercicio, la corriente IA, IB y C. Si te piden hallar las corrientes de fase, entonces aplicamos los siguientes criterios. El primer criterio nos dice que la corriente es igual a la raíz cuadrada de 3 por la corriente de fase. Esto es para la magnitud, pero ya tenemos la magnitud. Entonces despejamos la corriente de fase, que es igual a la magnitud de la corriente de línea entre la raíz cuadrada de 3. ¿Y cómo obtenemos el ángulo de la corriente? Aplicamos el segundo criterio,
que es que el ángulo de la corriente de línea se atrasa 30 grados al ángulo de la corriente de fase. En este caso ya tenemos la corriente, ya en este caso tenemos el ángulo de la corriente de línea y queremos hallar la corriente de fase. Entonces debería ser al revés. El ángulo de fase se adelanta 30 grados a la corriente de línea. Entonces se le suma 30 grados a la corriente de línea. Aquí a la corriente de fase reemplazamos datos y de una vez le sumamos los 30 grados al ángulo, y AB nos quedaría igual a 11,79 ángulo de 51,80 grados. Y BC nos quedaría 11,79 ángulo de menos 128,43 grados. Y la corriente ICA nos quedaría 11,79 ángulo de menos 248,2 grados.